qué te quedas? ¿Se ha roto la mala racha goleadora o se alarga la mala racha de no ganar? No, pues incomodidad, ¿no? Porque no hemos podido ganar y porque hemos hecho un primer tiempo muy bueno y te vas pues eso, con esa sensación de que con poco te hacen y tú necesitas un mundo para hacer goles, ¿no? Entonces esa sensación de incomodidad, ¿no? Quizá también el rival tampoco hoy ayudaba mucho, ¿no? Por el hecho de que era un rival potente, que ya se demostraba que necesitaban muy poco para marcar gol. Sí. Soy lo que hablábamos, sin hacer nada, entre comillas, pues te meten un chicharro de esos como el 0-1, eres capaz de levantarte, de empatar, mereces ir al descanso con un resultado favorable y luego el segundo tiempo, bueno, pues te encuentras con ese 1-2 que te vuelve a golpear, ¿no? Y bueno, por lo menos ese amor propio a empatar, incluso en los últimos minutos, pues bueno, ir a la desesperada, más corazón que cabeza, a buscar la portería contraria, pero con ambición, ¿no? ¿Cómo se marcha el míster del partido? Pues incómodo, lógicamente, ¿no? Teníamos ilusión, teníamos ganas una vez más por sacar los 3 puntos y no los ha sacado, ¿no? Entonces, pues incómodo, ¿no? Pero valorando el trabajo del equipo y una vez más un muy buen primer tiempo y un segundo tiempo que nos vuelve a pasar como el otro día, ¿no? En el cual baja nuestro rendimiento, ¿no? También el hecho de ir siempre por detrás con el marcador a los jugadores también les cuesta quizá más. Sí, estás en esa fase que siempre tienes que ir a remolque, ¿no? Y por eso decía, ¿no? A pesar de ese 0-1, pues bueno, eres capaz de empatar y te meten 1-2 y otra vez otro golpe y te levantas y bueno, esa es la valoración positiva, ¿no? Que te levantas cada vez que te golpean y últimamente nos están golpeando mucho, ¿no? Luego la lesión de Fran, que estaba dándonos mucho y nos estaba ayudando mucho en la presión, en iniciación del contrario y bueno, pues cuando vienen mal dadas todo se te vuelve un poquito en contra, ¿no? ¿Cómo crees que se puede mejorar esta mala racha que lleva jugando como el primer tiempo de hoy y el primer tiempo de la semana pasada y es lo que nos queda. Luego con poco y Edgar no ha tenido que intervenir prácticamente. El primer gol, el segundo, es que no han llegado tampoco más, no recuerdo ocasiones claras, ¿no? Por lo tanto, bueno, por eso estás incómodo porque crees que bueno, que te están pegando demasiados palos. ¿Crees que el equipo ha costado un poco los nervios, la necesidad de tener que ganar? Sí, yo creo que en el segundo tiempo, con el 1-2 sí que nos ha sentado mal. La verdad es que hemos salido, estábamos muy satisfechos con el rendimiento en el descanso. Estábamos muy convencidos de que hoy era el día y bueno, y una vez más, pues bueno, una jugada aislada, pues bueno, nos hace mucho daño, una vez más por banda y bueno, es otro golpe y te tienes que volver a levantar, ¿no? Y eso en estas dinámicas pues cuesta. Nacho, no sé si esta semana trabajar mucho el aspecto mental va a ser clave para salir de esta situación. Si cuesta más convencer a los jugadores después de una racha negativa. Bueno, obviamente por mucho que trabajes hay que ser muy fuertes y desde luego que la situación, pues hoy ves que a unos les afecta más, a otros les afecta menos y bueno, esto es difícil controlar. Como he dicho siempre, somos humanos y cuando las cosas no te salen bien, a cada adversidad te haces más sensible y bueno, pues ahora en estos momentos obviamente hay un trabajo de refuerzo, pero al final el fútbol es el que nos tiene que hacer ganar, ¿no? No solamente el tema emocional, ¿no? Ese bajón que comentabas en las segundas partes, ¿has encontrado un poco la explicación o es difícil? No, pero la verdad es que está coincidiendo, ¿no? Creo que en los últimos... El día del Lleida hicimos 60 minutos muy buenos, luego la última media hora fue
cuando más sufrimos y el contrario más daño nos hizo. El otro día en Olot hicimos muy buen primer tiempo con mucha llegada, el segundo tiempo no tanto. Y hoy un gran primer tiempo y un peor segundo tiempo, ¿no? La verdad es que ya es coincidencia y bueno, habrá que analizar, ¿no? Pero también es verdad que bueno que estamos empleando muchas energías en los comienzos de los partidos, el ponernos por delante, ¿no? Que hace tiempo que no sentimos esa sensación y bueno, hay un desgaste físico y emocional importante, ¿no? Pero bueno, es una cosa como no puede ser de otra forma valorarla, ¿no? El segundo gol, ¿no? Que todos nos quedamos un poco, no sé si nos lo puedes explicar mejor o No, hasta que no lo vea no puedo opinar, ¿no? Porque se entraba por banda derecha, no sé, ha habido ahí... No, hablo del delantero. ¿Quién ha sido Olmo que peina y la toca de... ¿Qué ha sido? Olmo que peina y No la sé, toca no de... sé. Si lo habéis visto vosotros, claro, desde abajo. No, sé. es que no lo... Yo he visto el balón ya en la red y no sé si ha sido directo, si ha pegado en alguien, si... No lo sé, desde abajo es muy difícil verlo. Sí que es verdad que habéis acabado el partido, ya viene siendo desgraciadamente una tónica habitual esta temporada, pero sí que hemos visto nervios o hemos visto enfado en el banquillo respecto a la actuación del colegiado. Se está convirtiendo en una desagradable tónica, ¿no? Sí, demasiado desagradable ya. Yo creo que vamos a tener que venir con bolsas o con pitos o a los campos para ver si eso por lo menos llama la atención, pero ya me estoy cansando ya del criterio en las faltas y en las contras y en todo, ¿no? Sí, a ver, cada vez estoy siendo más dolido en este sentido, ¿no? Pero bueno, siempre hemos dicho lo mismo, no nos puede, siempre puede parecer disculpa, pero sí que es verdad que me alegro que me hagas esa pregunta, porque bueno, vosotros tenéis que ver el partido y analizarlo, ¿no? Un poco la actuación arbitral, así como la actuación nuestra, del rival, etcétera. Nacho, ¿sigues pensando que no hace falta reforzar una semana más? ¿Que esa no es la solución, que venga alguien? ¿Sigues pensándolo? Sí, porque ahora no vamos a poder poner a nadie que nos mejore. Todos los buenos están... Todos los que marcan diferencias están en categoría superior y no, es imposible. Los fichajes de mercado de invierno a este nivel es muy complicado. Y no va a haber nada que nos mejore, para nada. Lo que pasa es que ahora parecemos todos más malos de lo que parecíamos hace 2 meses y en eso es en donde no podemos caer, ¿no? Que ahora nos creamos todos que somos muy, por lo menos a nivel interno, de puertas para adentro.